Un magistrado reprende a una trabajadora de la salud por presentarse al tribunal con su atuendo clínico. Su respuesta, inesperada y profundamente conmovedora, provocó que toda la sala se pusiera de pie para aplaudirla. No voy a tolerar que se falte al decoro de esta honorable corte con una presentación tan poco profesional, declaró con firmeza el juez Ricardo Salinas, su voz grave retumbando en la sala recubierta de madera, donde el eco de sus palabras silenció cada murmullo. Las personas que observaban desde los asientos se giraron de inmediato hacia la figura que permanecía frente al estrado. Allí, de pie, estaba una enfermera en uniforme quirúrgico azul, sus manos apenas notoriamente temblorosas, pero su postura firme, con la barbilla en alto y la mirada fija en el juez. El ambiente se volvió denso, casi se podía palpar la tensión que flotaba en el aire. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué había acudido vestida así? ¿Acaso no entendía la importancia del protocolo en una audiencia judicial? ¿Qué motivo la había llevado a desafiar, intencionalmente o no, la etiqueta del tribunal? Y más aún, ¿por qué el juez parecía tan ofendido por algo que para otros quizás no sería más que un detalle? Nadie en esa sala conocía aún la razón que la había llevado a comparecer con su uniforme, y mucho menos, lo que estaba a punto de revelar. En los bancos, una mezcla de desconcierto y juicio silencioso comenzaba a invadir los rostros de los presentes. Algunos fruncían el ceño, otros cuchicheaban entre sí, especulando con rapidez. Pero la mujer no se inmutó. Respiró hondo. Llevaba varias noches sin dormir bien, con turnos dobles en la unidad de cuidados intensivos. Había pasado los últimos días sujetando manos frías que no volverían a moverse, susurrando palabras de consuelo a pacientes que no tenían familia. Esa misma mañana había intentado cambiarse de ropa, pero el tiempo le jugó en contra. Un accidente de tráfico trajo a 3 heridos graves justo cuando su turno acababa. No podía irse. No cuando la vida de alguien dependía de ella. Con todo respeto, señor juez, dijo finalmente, su voz suave pero firme, rompiendo el silencio. Vine directamente desde el hospital. No tuve tiempo de cambiarme porque una niña de 7 años llegó en estado crítico. Pasé las últimas 3 horas intentando mantenerla con vida. No lo logré. Y aún así, vine. El juez se quedó inmóvil. El murmullo colectivo se extinguió de inmediato. Cada palabra de la enfermera se clavó como una flecha en el pecho de quienes la escuchaban. No vestía así por descuido. Continuó ella, con un leve temblor en la voz, pero sin bajar la mirada. Lo hice porque cumplir con mi deber era más importante que mi apariencia. Porque alguien necesitaba que yo estuviera allí. Y porque, después de ver morir a esa niña, este juicio, por muy importante que sea, no podía esperar más. Una lágrima rodó silenciosamente por la mejilla de una mujer sentada en la primera fila. Incluso el alguacil pareció tragar con dificultad. El juez Salinas no respondió de inmediato. Se acomodó en su silla, visiblemente afectado, y bajó por un instante la mirada. La solemnidad se transformó en respeto. Nadie volvió a cuestionar su uniforme. Nadie osó decir una sola palabra más sobre su apariencia. Entonces ocurrió lo inesperado. Un hombre entre el público se puso de pie y comenzó a aplaudir. Luego otro. Y otro. En segundos, toda la sala se levantó para ovacionarla. Algunos lloraban. Otros simplemente asentían en silencio, profundamente conmovidos. Y en medio de aquella ovación, la enfermera permaneció de pie, digna, sin orgullo, solo con la serenidad de quien sabe que hizo lo correcto, aun cuando nadie parecía entenderlo al principio. Estaba a punto de decir algo que dejaría al juez sin argumentos, pero primero debía resistir la tormenta de su enojo. Camila Duarte había trabajado como enfermera en el área de emergencias durante más de 12 años. Su día a día transcurría entre decisiones que no daban margen al error, entre vidas que pendían de un hilo, manos ensangrentadas y miradas llenas de miedo que buscaban esperanza. Era una rutina donde cada segundo contaba, y donde no había tiempo para titubeos. Su mundo estaba hecho de urgencias, no de formalidades jurídicas. Aquella mañana no era distinta.
salvo por una razón dolorosa. Camila no estaba acostumbrada a salas de juicio. Estaba acostumbrada a luchar por la vida de otros. Sin embargo, hoy, no podía estar en otro lugar. Había un motivo poderoso que la trajo hasta ese tribunal. Su paciente, un niño de apenas 8 años llamado Samuel, había sido embestido por un hombre que conducía bajo los efectos del alcohol. El pequeño había llegado a la sala de emergencias con múltiples fracturas y un pronóstico reservado. Aún seguía intubado, luchando por respirar. Lo más injusto, sin embargo, era lo que estaba ocurriendo ahora. El abogado del conductor, un hombre elegante, de voz sedosa y sonrisa ensayada, había comenzado a torcer la realidad con palabras engañosas. Pretendía hacer creer que Samuel había corrido imprudentemente hacia la calle, que había sido culpa del niño. Pero Camila sabía la verdad. Ella misma lo había visto. El vehículo cruzó con exceso de velocidad y no se detuvo ante la luz roja. El golpe fue seco, brutal. Ella fue una de las primeras en llegar. Y esa escena aún la perseguía. Por eso estaba allí. No para discutir leyes, sino para hablar con el peso de la verdad. Para defender a un niño que no podía hablar por sí mismo. No tuvo tiempo de ir a casa. El accidente ocurrió minutos antes del fin de su turno, y luego, los procedimientos, los informes, la espera. Cuando por fin estuvo lista para salir, la audiencia ya estaba comenzando. Al llegar al tribunal, el oficial de seguridad dudó al verla con su uniforme. «Disculpe, señora, no puede ingresar así», le dijo con tono firme. Ella lo miró con los ojos cansados, pero determinados. «Lo siento, pero tengo que estar allí», murmuró, mientras cruzaba las puertas justo en el instante en que su nombre fue pronunciado por el fiscal. Se dirigió al estrado con pasos firmes, sabiendo que su aspecto llamaría la atención. Y no tardó en suceder. El juez la observó con desaprobación evidente, frunciendo el ceño al notar el uniforme clínico. «Señorita Duarte, ¿es usted consciente de que esta es una corte de justicia, no una unidad de emergencias médicas?» Su tono fue cortante, condescendiente. El murmullo entre los presentes volvió a recorrer los asientos como una ráfaga de viento, acompañado de miradas inquisidoras. Camila se quedó en silencio por un segundo. Pero por dentro, ya estaba lista para responder. Lo que diría a continuación no solo haría temblar los cimientos del juicio, sino que también despertaría emociones en todos los presentes, incluso en el juez que acababa de cuestionarla. Una carcajada seca resonó desde el fondo de la galería, rebotando por las paredes como un eco cruel. La humillación se deslizó por la piel de Camila como una quemadura. Sintió como sus mejillas se encendían, ardiendo de vergüenza. El juez Salinas se inclinó ligeramente hacia adelante, con el ceño fruncido y la voz cargada de reproche. «Su vestimenta es completamente inapropiada. Este recinto exige respeto y decoro». Camila apretó el borde del estrado con fuerza, tratando de aferrarse a algo que la sostuviera. El temblor en sus manos ahora era imposible de disimular. Al desviar la mirada hacia el acusado, notó su expresión, una sonrisa cínica, casi burlona, asomándose en sus labios como si disfrutara cada segundo de su humillación. Fue entonces cuando el fiscal, visiblemente incómodo, intervino. «Su señoría», dijo mientras se aclaraba la garganta, «la señorita Duarte es una testigo esencial en este caso». El juez apenas levantó la vista. Entonces debió presentarse con la vestimenta adecuada para una testigo. El corazón de Camila latía tan rápido que sentía que le estallaría en el pecho. Todo en ella temblaba, no por miedo al juez, sino por impotencia, por la injusticia que colgaba sobre ese niño como una sombra. De pronto, entre el público, sus ojos se cruzaron con los de la madre de Samuel. Estaba en la primera fila, con el rostro descompuesto y las lágrimas bajando en silencio por sus mejillas, como si cada palabra en esa sala fuera una herida más. Algo dentro de Camila se quebró. Una represa invisible cedió. Esa mezcla de agotamiento, dolor e indignación comenzó a subirle como un fuego en el pecho. No iba a permitir que la silenciaran. No después de todo lo que había visto. No después de todo lo que ese niño había sufrido. El juez dejó escapar un suspiro impaciente. «Haré una pausa. Puede retirarse y regresar vestida apropiadamente».
Camila se incorporó de golpe, sin pensarlo, sin titubear. Con todo el respeto, señor juez, no lo haré. Un murmullo colectivo se expandió como una ola por la sala. Algunos se cubrieron la boca. Otros soltaron un jadeo audible. Era impensable contradecir al juez de esa manera, y sin embargo, Camila lo hizo sin perder la compostura. Levantó ligeramente el brazo derecho, dejando ver una mancha oscura en la manga de su uniforme. Esta es la sangre de Samuel, dijo con voz firme, aunque cargada de emoción. Vengo directamente desde la unidad de cuidados intensivos. Él aún respira. A duras penas, pero sigue aquí. Y si lo está, es porque yo no lo dejé solo ni un segundo. Ni cuando llegó inconsciente. Ni cuando su corazón se detuvo. Ni cuando volvió a latir. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas, dolorosas, imborrables. Entonces, giró lentamente su rostro hacia el acusado. La intensidad en sus ojos borró cualquier rastro de debilidad. Y si ese niño está aferrado a la vida, es a pesar de usted. El silencio que se hizo en la sala fue sepulcral. Nadie respiraba. Nadie se atrevía a moverse. En ese momento, no era solo una enfermera en uniforme. Era la voz de la verdad, del sacrificio, de la humanidad en su forma más cruda. Y lo que estaba a punto de decir terminaría de cambiarlo todo. ¿Quiere hablar de respeto, su señoría? La voz de Camila no tembló esta vez, era clara como una campana. El respeto está aquí, presente en esta sala. El respeto no se mide por la ropa que uno lleva, sino por los actos que uno está dispuesto a hacer. El respeto es tener el valor de decir la verdad, incluso cuando es más fácil quedarse callado. Hizo una pausa, y sin apartar la mirada del juez, alzó la mano y señaló su uniforme manchado, con firmeza. Y por eso no voy a cambiarme. Porque esto que llevo puesto representa compromiso. Representa noches sin dormir, representa correr contra el tiempo para salvar una vida. Esto, señor juez, esto es lo que significa el honor. El silencio se adueñó de la sala por un segundo eterno. Nadie sabía qué decir. El ambiente estaba cargado, como si cada persona contuviera la respiración. Entonces, un sonido suave rompió el mutismo. Unas palmas. Lentamente, la madre de Samuel se puso de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Su gesto fue seguido por uno, dos, luego por todos los miembros del jurado. Y pronto, toda la galería se levantó en un aplauso unánime, cálido, sentido, como un acto de justicia que venía del corazón del pueblo. El juez Salinas alzó su mazo, pero se quedó a medio camino. Su mano temblaba levemente, como si no supiera si debía intervenir o simplemente escuchar. Al final, no lo bajó. Lo dejó suspendido, como símbolo de que algo más grande que su autoridad estaba ocurriendo en esa sala. Respiró hondo y se recostó lentamente en su silla, observando a Camila con una mirada distinta. Había algo en sus ojos, algo parecido al respeto que él mismo exigía, pero que ahora comprendía de otra manera. «Puede continuar, señorita Duarte», dijo finalmente, con voz más baja, casi contenida. Camila asintió, sin perder la compostura, y empezó a narrar los hechos. Su testimonio no era solo detallado, era profundamente humano. Habló del instante exacto en que el niño fue traído a emergencias. Describió sus heridas, la forma en que su cuerpo pequeño luchaba por seguir respirando. Contó cómo el conductor había ignorado por completo la luz roja, sin frenar, sin mirar, dejando detrás de sí una escena de dolor irreparable. A medida que avanzaba, el rostro del acusado perdía color. La sonrisa cínica había desaparecido por completo. Ya no tenía escapatoria. La verdad lo envolvía como una sombra que no podía ignorar. Y cada palabra de Camila era una pieza más del rompecabezas que desmoronaba su defensa. La enfermera no solo había traído la verdad, también había traído dignidad a una sala donde, por un momento, se había perdido. Y cuando Camila descendió del estrado, no necesitó medallas ni títulos para ser reconocida. Incluso el alguacil, quien antes la había detenido, se cuadró en silencio, como si entendiera que acababa de presenciar algo más grande que un juicio, un acto de valentía genuina. Porque el respeto no se gana con apariencias, se gana con integridad. El verdadero respeto no depende del atuendo, sino del carácter. Se trata de tener la fuerza para defender lo correcto, incluso cuando nadie más lo hace. Se trata de hablar cuando el silencio es más cómodo,
de presentarse tal como eres cuando el mundo exige máscaras. Camila no solo defendió a un niño inocente, también nos recordó que la dignidad no se cuelga en una percha, se lleva en el corazón. Si esta historia te tocó, no te vayas sin dejar tu huella. Dale me gusta, comparte este mensaje y cuéntanos en los comentarios, ¿qué significa para ti el verdadero respeto?